Bien, en este video continuaremos hablando acerca de la sustentabilidad en los edificios, involucrando tres temas, que son los edificios sustentables, un sistema de gestión de la energía, que es lo que es, y también cómo se aplica el control inteligente en los edificios. Primero tenemos el problema. ¿Por qué es necesario ir hacia este lado de los edificios sustentables y la administración de la energía eléctrica? Básicamente por el problema medioambiental que existe en Chile actualmente. Para producir electricidad aún se sigue utilizando carbón, que es un componente altamente contaminante. Y esto ha hecho que varias zonas, varias regiones o comunas de Chile sean declaradas zonas saturadas, zonas de sacrificio, inclusive, como lo es el sector de Ventana o Quintero, Punchuncaví. Entonces, estas plantas termoeléctricas voluntariamente han accedido a un plan de descarbonización que es de aquí al 2040. La idea es reemplazar el carbón por algún otro tipo de combustible, como por ejemplo el gas natural, o inclusive migrar hacia fuentes de energía no convencionales. En el video anterior habíamos visto la definición de un edificio verde. Básicamente se centra en el correcto uso o el uso eficiente de lo que es la energía, el agua, materiales para poder funcionar. También la reducción de residuos de basura que genera y también la reducción de la contaminación. Por ejemplo, el material particulado que se genera al producir la electricidad para que este edificio pueda funcionar. Y también mejorar la calidad de vida de los ocupantes de estos edificios. Entonces, el escenario actual de Chile es separado en dos, el método convencional y el método no convencional. En el primer método tenemos estos tres combustibles que serían carbón, petróleo y gas. Básicamente la definición que nos entrega el Ministerio de Energía es que el método convencional pertenece a un sistema de generación de electricidad a través de un combustible fósil como los tres mencionados. Por otro lado, tenemos el método no convencional, que es a partir de un recurso natural no agotable a escala humana. Por ejemplo, y que está aplicado en Chile, la generación de electricidad por centrales hidroeléctricas, por plantas solares, por parques eólicos, la bioenergía, como lo es el biodiesel o el biogás, y también a través de métodos geotérmicos aprovechando la temperatura de las capas inferiores de la Tierra. Este es el escenario de Chile. Todos estos métodos se están aplicando actualmente. Para tener una idea de cómo se aplica esto, de un método versus el otro método, aquí tenemos un gráfico comparativo en donde podemos ver la comparación. Como método de innovación, básicamente relacionado a lo que es esta revolución energética que inició hace alrededor de unos 10 años en Chile, tenemos un proyecto ícono que se inauguró hace muy poco tiempo, que se inauguró este año. Es la planta solar del Cerro Dominador. Esta planta solar tiene la característica de que puede generar electricidad tanto en el día como en la noche, ya que su principio de funcionamiento es orientar unos espejos hacia una torre en donde eleva la temperatura del agua. Esta agua está compuesta con otros químicos, con otros aditivos, pero principalmente es elevar la temperatura para poder generar vapor y así poder mover unas turbinas. Entonces, durante el día se recolecta esta temperatura, pero en la noche esta torre sigue con temperatura, por lo tanto es capaz de producir electricidad tanto de día como de noche. Es una torre de 250 metros,
Es una central que genera 100 megawatts y actualmente están en desarrollo dos plantas, una de 110 megawatts y otra de 210 megawatts. Esta planta es ícono, la del Cerro Dominador, ya que es el primer proyecto en su tipo implementado en Latinoamérica. Entonces, esto que acabo de mencionar anteriormente tiene que ver con la revolución energética que se está viviendo hoy en Chile. Pero tenemos que también ver un enfoque particular en cómo la construcción ayuda a esta problemática de la contaminación. Y aquí encajan los edificios sustentables. Entonces, primero, la idea o el rol de la construcción es generar un menor impacto ambiental. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el costo? Actualmente los edificios son responsables, para poder funcionar, del 14% del consumo de agua potable. Generan un 30% de desechos. Ocupan un 40% de materias primas. 38% son las emisiones de dióxido de carbono que emiten. Y consumen el 72% de electricidad. Solamente para poder funcionar. Por lo tanto, en este rol importante de la construcción, la idea es tener una iteración. Las iteraciones se asocian a procesos o cálculos matemáticos en donde se ejecutan una vez, otra vez y otra vez dentro de un bucle tratando de adaptar parámetros. En este caso, se aplica la construcción con respecto a los objetivos, a ir implementando nuevos objetivos para poder perfeccionar nuestro desarrollo. Entonces, tenemos objetivos iniciales, luego a través de un equipo multidisciplinario, que ya lo voy a mencionar, se intercambian ideas, se hacen análisis y estudios de distintos puntos de vista, dependiendo de cada ciencia o de cada especialidad de este equipo, para así perfeccionar nuestro sistema, nuestros planteamientos iniciales y se implementa. Ahora, una vez implementado esto, se hace un comisionamiento, lo que vendría siendo medir, en donde se ven si estos objetivos se cumplieron o no. Y dependiendo de esto, establecemos nuevos objetivos, si es que es necesario, y así volvemos a realizar una nueva iteración. Entonces, esto no es solamente responsabilidad de un ingeniero civil, de un arquitecto o de un contratista. Ya aquí hay mucha gente involucrada, desde un gerente del proyecto, ingeniero estructural, ingeniero mecánico, expertos en energía, expertos en iluminación, paisajistas y también expertos en electricidad, como por ejemplo. Entonces, todo este equipo multidisciplinario es necesario para poder desarrollar un plan o desarrollar objetivos dentro de lo que sería un edificio sustentable. Entonces, hay detalles que son importantísimos para poder optar a distintas certificaciones o simplemente para mejorar la calidad de vida de los ocupantes de estos edificios. Y digo ocupantes, ya sea un edificio destinado solamente para que las personas puedan vivir, edificios destinados para uso comercial o oficinas, en fin, ¿ya? Ocupantes en general. Entonces, algo tan importante es el sitio que sea sustentable, o sea, la ubicación donde va a estar este proyecto, porque hay efectos como por ejemplo saber dónde vive la persona y dónde trabaja, ¿ok? Y cómo se traslada, cuál es su medio de transporte. También la cantidad de precipitaciones que caen en ese sitio, así se puede aprovechar, se puede recolectar todo esto pluvial
para dar un uso de regadío o para usar esta agua como enfriamiento. ¿Ya? También, si la ubicación de donde va a estar este edificio se encuentra conectado con el transporte público, ¿ok? Actualmente muchas fábricas eh, se están llevando, digamos, el proyecto de construcción se está llevando a sectores bien alejados del centro de Santiago o muy alejados del transporte público, en donde si la persona tiene su propio vehículo va a poder llegar sin ningún problema. Pero si no, muchas empresas colocan buses de acercamiento a alguna estación de metro cercana o algún paradero de micro cercano. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona trabaja en Puente Alto y su lugar de trabajo está en Noviciado, por ejemplo? ¿Ya? Entonces es un punto importante el sitio. También la idea es evitar el efecto de isla de calor. ¿Ya? La isla de calor es cuando hay muchos edificios concentrados en un lugar donde no permiten una correcta ventilación o poder hacer uso de parques, de árboles para poder refrigerar la zona. Entonces, cuando se ocupa mucho, bueno, muchos espejos, ventanas, todo esto aporta en el efecto de isla de calor. ¿Ok? Entonces, un punto importante sería considerar una ubicación inteligente para este proyecto, en donde la persona no tenga que superar los 800 metros, ideal, puede ser 1 kilómetro, para llegar desde la ubicación del proyecto hasta algún lugar de transporte público, ya sea metro, ya sea micro, colectivo, en fin. Otro punto importante es el uso eficiente del agua. Nosotros ya sabemos el por qué, ya sabemos el concepto de la sostenibilidad de la vida en general, pero se tiene que analizar cuál es el clima local. Si es muy seco, si es muy húmedo, si tiene mucha nubosidad, viento, en fin, clima en general. También se debe hacer este análisis de cómo se puede utilizar el agua en el sitio, en la ubicación inteligente, y también cómo se puede reducir la cantidad del uso de esta agua. Las aguas grises también, cómo se pueden tratar, si se les puede dar un nuevo uso o de qué manera se podrían destinar para usos no potables, como por ejemplo riego. También aplicar artefactos que sean eficientes para el uso interno, ya el uso del agua interior. Instalar submedidores, y esto no solo con el agua, sino también con la electricidad. Entonces así se va analizando a qué sector, a qué departamento o a eh, qué área consume más agua, para así buscar distintas soluciones o distintas alternativas y reducir el consumo del agua. Elegir plantas que se adapten al clima local, en donde no sea necesario tanto regadío, por así decirlo, y aplicar tecnología en el riego, lo que sería regar por condiciones, no solo por horario, ¿ok? No solo colocar algún sistema de temporizador y que sea por horario, sino que sea por condiciones. Algún sensor de conductividad de la tierra, por ejemplo, en donde solo si la conductividad varía, ya sea porque está muy húmeda o porque la tierra está muy seca, allí se activa el sistema de regadío solo cuando es necesario. Con respecto a la electricidad y también el ambiente interior, estamos claros que aquí tenemos que usar artefactos que sean eficientes, ¿ok? También la configuración edílica, ya sea si es una torre, si son dos o más torres, la idea es configurar todo esto con su orientación para que se genere más sombra en el verano y que la ganancia solar aumente en el invierno.
y esto incide directamente con el principal problema de los edificios en cuanto al consumo de electricidad, que es la calefacción. También los edificios adyacentes se pueden diseñar para que proporcionen sombra y así se haga una aislación térmica, eh, que el diseño del edificio incorpore energías pasivas, o sea, aprovechar todo lo que está en el medio ambiente y que es gratis. Por ejemplo, aprovechar la luz natural, eso es gratis. La masa térmica, la ventilación natural, o sea, es un diseño, esto en parte más de arquitecto, pero es el diseño del edificio de tal manera que aproveche las condiciones naturales que son gratis. Y con respecto al ambiente, a la calidad de ambiente interior para los ocupantes, y es un poco complicado ya, es el uso de refrigerantes con un bajo efecto ambiental. Aquí es complicado porque naturalmente los refrigerantes a escala industrial o a gran escala para un edificio en sí tienen clorofluorocarbono o CFC. Ya, entonces es un poco complejo acá en Chile encontrar algún tipo de refrigerantes, pero la idea es llevar todo esto hacia allá, evitar el uso de los CFC o de los HCFC. Entonces, acá el edificio, acá tenemos un gráfico en donde está, como les decía, el principal problema de un edificio es la calefacción. Allí es donde más electricidad se consume. Luego viene la iluminación, que allí se pueden usar artefactos de alta eficiencia, o lo ideal es siempre aprovechar los recursos naturales, con por ejemplo la luz natural, ¿ok? Después viene lo que vendría siendo enfriamiento, lo que vendría siendo ventilación en general, y lo último ya son cocina, computador, ya eso es lo último, ¿ok? Entonces para tener alguna idea, alguna comparativa de cómo se consume la electricidad. Entonces, con respecto a la energía, yo creo que ya es tendencia de aquí, desde hace muchos años hacia el futuro, yo creo que todos los proyectos van a estar obligados a considerar energías renovables. Van a tener que incluir energías renovables todos los proyectos. Entonces, la idea es reducir el consumo de electricidad. ¿Cómo? Todos los dispositivos mecánicos que sean de alto desempeño o sean de alta eficiencia, ascensores, lo que necesita un movimiento mecánico. Hay algunas persianas automáticas que tienen accionamiento motorizado, por ejemplo, ¿ya? Lo que habíamos conversado antes, la infraestructura, el diseño que sea de alta eficiencia, aprovechando todo esto de manera pasiva, aprovechando todo lo que está disponible en la naturaleza. Usar algún simulador de energía dentro del diseño del proyecto para así analizar los puntos críticos donde se pueden aplicar soluciones para reducir el consumo de energía. También medir y controlar la energía para así analizar en qué lugar específicamente o para qué aplicación se está gastando demasiada electricidad, para buscar alternativas, instalando submedidores y obviamente la medición constante. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer todo esto? Y aquí viene lo que sería la gestión de la energía. ¿Ya? Una cosa es utilizar artefactos eléctricos de alta eficiencia, soluciones pasivas, ¿ok? Bien, ¿ya? Pero también tenemos que gestionar la energía. Y aquí hay distintos sistemas. Yo les voy a mostrar uno que desarrolla la marca Schneider, ¿ya? Que es básicamente comenzar con un contador de energía. Esto es como un medidor de la casa, en donde con este artefacto se puede registrar o se puede monitorear la energía utilizada por cada sector.
por cada zona, zonas exteriores, interiores, lo que es iluminación, enchufes, lo que por distintas zonas, y así poder implementar medidas de control. Este es un contador de energía de la marca Schneider, y como por ejemplo en el hotel Le Méridien está implementado completo con una plataforma y con un proyecto de Schneider, en donde se encuentra este tipo de contador de energía. En el estadio del Tottenham, por ejemplo, está implementada la tecnología Smart Panel, que esto lo implementaron hace alrededor de unos 5 a 8 años aproximadamente, en donde acá nosotros tenemos la distribución de la energía. Ya una cosa es monitorear, es medir como un medidor de la casa, pero acá nosotros distribuimos. Y entonces, este es un Smart Panel de la marca Schneider, en donde básicamente se distribuye. ¿Okay? Tenemos protecciones de alta corriente, ¿ya? Tenemos protecciones, eh, también tenemos mecanismos para activar una protección. Imaginen que desde el celular usted puede activar o desactivar el automático de la casa a través de un pequeño módulo motorizado, ¿ya? Aparte del monitoreo online desde cualquier dispositivo que se pueda conectar a internet y desde cualquier punto a través de un usuario, una contraseña, una barrera de seguridad, lógico, pero se puede allí ver en tiempo real el consumo actual por zona. Ya, entonces aquí estas son algunas soluciones para poder tener una gestión, un monitoreo de la energía y así ver cuáles son los puntos de alta demanda y aplicar soluciones o medidas de control. Y otro punto importante es el control inteligente. ¿Cómo nosotros podemos hacer que algún edificio trabaje de manera inteligente, de manera autónoma, automatizado también lo podríamos llamar, y se puede aplicar para, digamos, fines domóticos o incluso inmótico? Ya, domótico, el control inteligente de la casa; inmótico o inmótica es el control inteligente de los edificios. Y aquí, como por ejemplo, les voy a explicar la plataforma KNX. ¿Ya? Hay muchos proyectos, proyectos en el mundo que tienen implementada esta tecnología, como por ejemplo el Hotel Volante en Dubái, que está completo controlado por KNX. También en Dubái hay muchos hoteles, inclusive hay uno, no recuerdo exactamente el nombre, son un poco enredados. Sé que termina en Califa. ¿Ya? Las torres son unas torres paralelas, pero que en el subterráneo tiene un acuario gigante en el subterráneo. Ya, también ese está controlado completamente por KNX. Y entonces, KNX es una asociación formada en Bruselas que genera un protocolo de comunicación para distintos dispositivos que se utilizan comúnmente en electricidad. Lo que es iluminación, interruptores, enchufes, seguridad, presencia, clima, accionamientos motorizados, por ejemplo, para persianas, temperatura interior, en fin. El control inteligente de una casa o de un edificio. Entonces, KNX se logra consolidar como un estándar. Y como esto comenzó en Bruselas, primero se consolida en Europa y después ya a una escala mundial. Entonces, KNX básicamente es un protocolo de comunicación en donde distintos fabricantes desarrollan dispositivos que cuentan con la compatibilidad de este protocolo. Por ejemplo, Legrand, Schneider, Ticino, Jung son fabricantes. Nosotros, no sé, en la casa tenemos un interruptor Legrand o Ticino, no sé, ya. Pero estos fabricantes también desarrollan dispositivos
que cuentan con el protocolo de comunicación KNX. Entonces, ¿cómo nosotros podemos interactuar? ¿Cómo podemos hacer una red de todos estos dispositivos? Es a través del software de programación que se llama ETS. Este software no se necesita un conocimiento en programación, en algún lenguaje de programación. Me refiero a Assembler, Java, C o C++. Ya no es un código de programación o un lenguaje de programación específico. Es solamente seleccionar dispositivos dentro de un catálogo. Por ejemplo, si estoy usando un interruptor de dos teclas, por así llamarlo, teclas, que es de la marca Legrand. Ok, yo puedo descargar el catálogo de esos interruptores y así involucrarlo en este software. Entonces, podemos ir armando distintos, digamos, ir ordenando nuestra configuración. Desde el edificio o la torre, podemos colocar un piso en específico, podemos colocar el número de un departamento en específico y, por ejemplo, la sala de estar. Entonces, dentro de la sala de estar se encuentra un pulsador de dos elementos que es para dos dispositivos, ya digamos son pulsadores para controlar dos artefactos de iluminación, dos ampolletas, ¿ya? Entonces tienen cuatro teclas, ¿ya? Tecla número 1 y número 2 del primer elemento y número 3, número 4 del segundo elemento, ¿ya? También tenemos actuadores dimmer. Dimmer es para controlar la intensidad de la iluminación. O sea, no es un todo o nada, sino que tenemos allí parámetros intermedios. Que la luz esté no sé, encendida a un 20%, a un 40%, a un 80%, en fin, ¿ya? Es regular. Entonces también, y nosotros le vamos dando distintas configuraciones seleccionando acá alternativas. Y nada más que esto, o sea, no se programa con un lenguaje nativo, ¿ok? Entonces esta es la facilidad que nos entrega. Es súper fácil de usar este software. Más adelante les voy a preparar un tutorial dedicado a ETS para alguna aplicación con KNX. Entonces, KNX nos ofrece distintas soluciones, como por ejemplo para el control inteligente de la iluminación, ¿ya? Que la luz artificial solamente se active cuando sea necesario, es decir, que cuando la luz exterior o la luz natural vaya disminuyendo, a medida que va disminuyendo, esta luz artificial se va encendiendo con la finalidad de mantener una iluminación interior constante, que no varíe. Esto de repente es necesario para oficina, que la iluminación es un punto crítico y dependiendo para cada uso o para cada aplicación se debe mantener la iluminación correcta. No es la misma intensidad, ya sea en lux, lúmenes o candelas, para, por ejemplo, un pabellón de cirugía. No es el mismo calor o la tonalidad de la luz, la intensidad, ¿ok? No es lo mismo que para una oficina en general, ¿ya? Entonces depende del uso que se le vaya a dar esto, se puede configurar. Entonces tiene un sensor de iluminación, la idea, un sensor que monitorea cuál es la luz natural y así compensar con luz artificial, pero la idea es hacer un uso de la luz artificial solo cuando es necesario, ¿ok? También podemos formar escenas, simular presencia durante las vacaciones para un tema de seguridad, ya la luz en general. Tenemos la gestión de alarma, en donde tenemos sensores de presencia, tenemos sensores magnéticos, tenemos sensores de movimiento, de impacto, de vibración, en donde cuando se activan cada uno de estos sensores podemos configurar que se envíe un SMS a algún smartphone, por ejemplo, o un correo electrónico
avisando o alertando la presencia de un intruso o si una ventana se quedó abierta. Control inteligente del clima, todo esto para mantener la temperatura exacta para cada zona y así tener un mejor confort para los ocupantes. Y el manejo de escenas. ¿A qué me refiero con una escena? Por ejemplo, en modo nocturno yo puedo pulsar un botón que tengo configurado para una escena y es el modo nocturno. Entonces en mi casa o en la casa de ustedes, ¿ya? Y al pulsar ese botón, modo nocturno, ¿qué es lo que configuramos? La luz exterior, por ejemplo, la luz del jardín, no están encendidos, digamos, todas las ampolletas. Solamente algunas y no están encendidas al máximo, sino que están, digamos, a un 25-30%. Porque en la noche básicamente es por seguridad. Si es que hay algún intruso, poder verlo, distinguirlo rápidamente, ¿ya? Aparte, en el modo nocturno, y por este mismo tema de seguridad, cuando se activa un sensor de presencia exterior que encienda las luces a un 100%, tratando de iluminar rápidamente todo el perímetro exterior de la casa, y así ver si hay algún intruso. Y además, cuando se activó un sensor de movimiento que le alerte a usted a través de un SMS, ¿ya? También con respecto al clima, se puede ir configurando que vaya aumentando o disminuyendo la temperatura a medida que transcurre la noche, ¿ya? Que por cada hora, por ejemplo, vaya aumentando 1 grado Celsius la temperatura de las habitaciones solamente, y no así de la cocina, el living, sala de estar, porque no hay nadie en ese lugar en la noche, están todos durmiendo, ¿ya? Entonces podemos configurar todo esto para ya sea modo nocturno, modo de día, modo de vacaciones. Si es que tiene piscina, también se puede administrar el control de la piscina, o sea, aprovechar todo esto. Y esto es una red. Ya lo que ofrece como solución KNX es que cada elemento de la casa se pueda conectar a esta red y así estén todos comunicados simultáneamente. Ocupa elementos, sensores de presencia, pulsadores. Tenemos que a través de un pulsador, por ejemplo, bajen las persianas tipo roller de las ventanas y se enciende la iluminación, ok, ya, dependiendo si es de día o de noche, en fin, se puede configurar todo eso. Es una ventaja de la flexibilidad ante la necesidad del usuario. Pero la idea es que todo esto esté controlado automáticamente para así mejorar el uso de la electricidad, porque muchas veces nos pasa que encendemos alguna luz o tenemos algún dispositivo, algún artefacto eléctrico enchufado por allí funcionando cuando realmente no es necesario. Y es porque se nos olvida de repente, ¿ok? E inclusive podemos destinar horario para funcionar, para que estos artefactos funcionen, ¿ya? Esa es la flexibilidad de esto. Y como les digo, no se necesita tener un conocimiento en un lenguaje de programación. Bien.